tengo a la doctora Cristina Balinotti, que ustedes saben que está pautada a esta hora los martes. Doctora, buenos días. Buenos días, buenos días. Bueno, teníamos como tema el perfil del votante, pero permítame, la doctora está en balinotti.com, recuerden, Balinotti con doble T, pero tengo un tema que ha surgido porque una persona me ha preguntado, doctora, si me dice, yo voté por tal candidato, ¿tú crees que hice bien? Yo le he contestado que eso es una decisión muy personal, que nadie debe a juzgar o hacer una apreciación de por quién vota nadie, y eso es una decisión muy personal. Cuando alguien plantea este interrogante, ¿en qué perfil psicológico estamos? ¿Estamos en un perfil psicológico de una persona que aún toma una decisión de la cual duda, o que está bajo las presiones externas y mediáticas que lo hace dudar sin querer de la decisión que ha tomado? Me gustaría que usted analizara eso, que es experta en la materia. Bueno, generalmente uno de los perfiles es justamente el votante emocional, que como vota con las emociones, con el candidato que se conecta mejor emocionalmente, después puede tener dudas, ¿verdad? Llevado por el estrés, porque vemos que estas personas a veces tienen rasgo de personalidad inclinado emocionalmente a lo que es una situación de estrés, una situación de duda. De modo que allí, dentro de lo que sería ese perfil de votante emocional, cabe esta señora que probablemente, y tu respuesta fue muy adecuada, debido a que son tantas los factores que intervienen para que una persona tome una decisión fundamental como es elegir un candidato, que realmente, y factores que ni siquiera la misma persona conoce. Es decir, son muchos factores inconscientes. Uno cree que va a votar muy conscientemente, con la razón, pero resulta que hay muchas cosas que nos están manejando desde el mundo inconsciente, ¿verdad? Doctora, y me gustaría el tema que usted ha preparado para hoy. Los que están llamando, no voy a atender llamadas más hoy porque tengo a la doctora Cristina Balinotti, a no ser que sea un tema relacionado con temas psicológicos y demás, si podemos atenderlo. Doctora, usted había preparado para hoy, y muy acorde con la situación, porque la semana entrante, el próximo martes, como es día de elecciones, no creo que vayamos a tener su presencia, quizás tengamos que hacer un ajuste, que ya lo hablaremos para la semana que viene, pero usted había preparado para hoy el perfil psicológico del votante. ¿Es que hay un perfil común en la psicología de los votantes, o depende el perfil psicológico del votante del tipo de tendencia que siga, una tendencia conservadora, una tendencia de centro o una tendencia más liberal? Cuénteme sobre eso, porque estoy ávido de saber su opinión y su análisis. El perfil psicológico del votante está siempre determinado, como te mencionaba antes, por múltiples factores que son externos y son internos, que influyen decisivamente en el individuo y que los estudia la psicología política. No como debiera o en la profundidad que debiera, porque se quedan más de pronto en la edad, en el sexo, en la tendencia de la persona. Pero la psicología es muy importante a la hora del votante. Y estos factores, por ejemplo, los factores externos que influyen en la psicología en el momento de la votación, por ejemplo, la voz del candidato, los colores, cómo se viste, cómo actúa, esos gestos mínimos que puede hacer, que son imperceptibles, están influyendo en el votante. Otro factor externo increíble son los cambios meteorológicos. Se hizo un estudio en las votaciones de Bush y Al Gore y se determinó que Al Gore hubiera ganado de haber estado en un momento más cálido, una estación más cálida. Lo mismo hicieron los asesores de Thatcher en su momento, de Margaret Thatcher. Que determinaron que las personas tenían tendencia a votar a los gobernantes que estaban ya en el poder en épocas cálidas. Así que fíjate, esos son factores externos. Los factores internos. Perdón, doctora, pero entonces las elecciones en Estados Unidos, que siempre son en noviembre, en una época ya invernal, en la finalización del otoño, el principio del invierno, entonces ¿eso favorece o no favorece? Porque ahora me llama la atención, nosotros no tenemos unas elecciones, bueno, tenemos algún tipo de elección que sí queda una primaria en agosto, por ejemplo, pero normalmente las grandes elecciones, las presidenciales, son en noviembre. Entonces, eso puede...
todo esto tiene que ver con la cultura de cada país y el momento que se vive, ¿verdad? Y son estudios aleatorios que se han realizado en diversos países, pero casi todos coinciden en que el cambio, las épocas cálidas, favorecen ciertas elecciones, como por ejemplo elegir a la persona que se encuentra en el poder, ¿verdad? O aquellos que están en el poder. Y dentro de los factores internos están desde ya las tradiciones políticas familiares y los intereses económicos de cada persona. Y fíjate qué interesante, desde el punto de vista psicológico, las crisis vitales y circunstanciales del votante, eso pueden influir muchísimo si la persona perdió a alguien querido, si se divorció o si está festejando su casamiento. Todo eso, y claro, y las crisis vitales que son aquellas que pasamos todos, ¿no? Si estamos, por ejemplo, en andropausia el hombre, en menopausia la mujer, influyen muchísimo. Pero lo más importante, el eje más importante es la personalidad del votante. Y fíjate que la personalidad del votante no se tiene tan en cuenta. Y es un estudio que se hace a través del Big Five, o modelo de los grandes cinco, los 5 grandes, ¿verdad? Entonces es una herramienta, es un test que utilizan los psicólogos políticos y también toda la psicología en general. Es una herramienta de trabajo que tiene el mayor consenso académico y mucha utilidad práctica. Entonces, ¿qué dice el modelo de los 5 grandes? Que hay 5 grandes rasgos de personalidad del que derivan 5 perfiles psicológicos del votante. Entonces, vemos que estos 5 perfiles son, como habíamos hablado al comienzo, bueno, está el votante emocional, el que vota al candidato con el que conecta emocionalmente. Y el rasgo de personalidad es que está inclinado a lo que se llama en estas encuestas el neurotismo, es decir, es una persona estable emocionalmente o es una persona muy inclinada al estrés. El votante social, que es el participativo, que tiene una fuerte identidad partidista y está a gusto con candidatos de mucha energía, llenos de vitalidad. Por supuesto, el rasgo de su personalidad es la extraversión, o sea, persona que le gusta esa participación. El votante amable huye de la confrontación y la comunicación incendiaria, entonces prefiere candidatos más tranquilos, más negociadores. Aquí el rasgo fundamental de su personalidad es la amabilidad, por supuesto. El votante metódico prefiere la información política ordenada, sistemática, y siempre va a elegir candidatos con rigurosidad intelectual. Por supuesto, el rasgo de personalidad es la escrupulosidad. Luego tenemos finalmente el votante abierto. La persona que tiene una gran imaginación está siempre abierto a lo nuevo y le gustan los candidatos no tradicionales, diferentes, originales. Y desde ese rasgo de personalidad es que es un individuo con apertura mental a todo lo nuevo, no es cerrada su mente. Entonces, esto es algo interesante, de todos estos estudios que se desprende, que la coyuntura política, las campañas políticas, son siempre menos poderosas que los factores psicológicos de los votantes. Por eso hay que estudiar mucho más estos rasgos de personalidad y estos perfiles psicológicos. Perdonen, pero hoy en día, me imagino que las grandes campañas contratan psicólogos como usted para analizar no solo el perfil psicológico, valga la redundancia, de los diferentes tipos de votantes y cómo eso impacta la campaña, sino también para estudiar el perfil psicológico del propio candidato, qué variantes se pueden hacer en base a ese perfil psicológico, qué alternativas políticas tomar, y también el perfil psicológico del oponente. Una campaña seria, digamos, que hace eso. Sí, por supuesto, pero normalmente se tiene en cuenta más el factor, es decir, a la hora de hacer una estadística, se tiene mucho más en cuenta el factor, como te decía al comienzo, del perfil educativo, del nivel económico, de la inclinación ideológica, de la edad, del sexo, la intención de voto. Bueno, pero no la creencia, los valores o la personalidad, ¿verdad? Las emociones de la persona. Esto dicho, por supuesto, por los psicólogos que se dedican, ¿verdad?, a esto, como son los psicólogos políticos, que también han descubierto que, por supuesto, esto lo descubre en general la psicología,
votamos con la emoción más que con la razón. Como decía el doctor López Rossetti, que es un médico argentino, decía, no somos seres racionales, sino seres emocionales que razonamos. Entonces, cuando ocurre esto, en la mayoría de las veces, esto o las grandes decisiones de la ciencia, siempre vamos a votar con una base de emoción muy grande, emocionalizamos todas nuestras ideas. Yo he escuchado, doctora, que, por ejemplo, las mujeres votantes se inclinan en un momento determinado hacia candidatos jóvenes, la forma del vestir y demás, o no tan jóvenes también, pero que eso siempre, el candidato joven, dinámico, representa un atractivo para las mujeres. En el caso de los hombres, no he escuchado ese tipo de... Me parece que en ese criterio también puede haber hasta un poco de machismo, pero bueno, no quiero caer en eso. ¿Existe algún parámetro psicológico que determine si que la mujer o el hombre tienen, el votante hombre o votante mujer tienen algún tipo de atracción psicológica hacia candidatas o candidatos por edad, por vestir, por presentación pública? ¿Existe eso? Explícanos un poquito eso. Sí, claro, por supuesto. Lo que se sabe desde el punto de vista estadístico es que es tanto para hombres como para mujeres. Si bien en la mujer prevalece mucho más, por supuesto, el porte físico, digamos la atracción o no del candidato, y prevalece la sonrisa. La sonrisa es muy importante. Generalmente se eligen candidatos con sonrisa amplia, seguros, ¿verdad? Que candidatos que no sonríen demasiado. Lo que se sabe es que esto es válido para hombres y para mujeres, en general. De la misma manera que, por ejemplo, la voz del candidato generalmente, si es más grave, es más atractiva que una voz aguda, pero también es un candidato que puede ser una mujer o puede ser un hombre. Pero actúan, eso va directamente al corazón de la psicología humana. Por supuesto, la persona no lo sabe. Por eso los colores de la vestimenta también son importantes. Todo esto se maneja desde ya en las campañas políticas, que es la parte superficial, digamos. Por ejemplo, doctora, sí. En la campaña actual, cuando vemos, por ejemplo, dos candidatos presidenciales de la tercera edad, porque tienen más de 70 años. Sin embargo, el presidente Donald Trump lo hemos visto bailando, lo hemos visto, algo que yo no había visto en el presidente Trump y que rompe un poco con la visión que tienen algunas personas del hombre duro, del hombre déspota, del hombre prepotente. Lo vimos bailando, le quedó muy bien, valga dicho. Pero vemos al candidato Biden que, sin lugar a dudas, por muy ágil que quiere mostrarse, pues se ve más el paso y el peso de los años, a pesar de que haya 3 años de diferencia en el candidato Biden. O sea, eso puede influir en el votante, en la mente del votante, por ejemplo. Claro, por supuesto. Siempre, por ejemplo, si es un votante que realmente le gusta la asertividad en los candidatos, sin duda puede influir, ¿verdad?, hacia el lado del candidato, en este caso de Trump, que tiene una mayor asertividad, una mayor seguridad, mayor a lo mejor claridad cognitiva. No queremos decir que el otro candidato esté deteriorado. Claro. Sí, dejando claro eso. Dejamos claro que hay una diferencia de estilos, además, porque estilo es muy importante. Yo tengo un estilo psicológico como el de Trump, lo tengo a los 20, lo tengo a los 80, lo mismo el de Biden. Tengo una manera de expresarme. Soy más tranquilo, o soy más lleno de vitalidad, o más inquieto. No va esto en desmedro de lo que pueda pensar cada uno de ellos. Claro, de ahí viene la frase, por ejemplo, cuando uno escucha a veces, no, pero si fulano parecía viejo desde joven, porque era muy metódico, y viene la otra frase que dice, oye, pero fulano, a pesar de los años que tiene, parece que tiene 15, porque se mantiene que es un reguilete.
Sí, porque también hay que de alguna manera estudiar otra arista de esto, y es la edad biológica de cada uno y la edad cronológica. Hay personas en que su edad orgánica, digamos, para hacerlo más claro, es menor de su edad cronológica. Se ha cuidado más, tiene una mejor genética, y entonces puede mantener esa sensación de vitalidad propia de la juventud en los años mayores. De modo que hay también allí muchos factores, sin duda. Pero vemos que para ambos candidatos, de acuerdo con lo que comentamos antes, hay votantes, sin duda. Es decir, que hay cada uno tiene una persona con la cual conecta mucho mejor. Es decir, hay votantes que conectan mucho mejor con Biden, otros con Trump, sin duda. Estamos conversando con la doctora Cristina Balinotti, doctora, y hablando, volviendo un poco más a centrarnos en lo que es el perfil psicológico del votante, en un país que está tan polarizado hoy día, en que vemos que se ha ido polarizando hacia un lado o a otro, hacia un partido o el otro, ¿cómo usted catalogaría frente a qué perfil psicológico ha evolucionado o ha involucionado la forma de comportarse y de hecho el perfil psicológico de los votantes? ¿Tendríamos que empezar a estudiar un perfil psicológico muy diferente del votante al que veíamos en elecciones anteriores? Sí, por supuesto, por la gran injerencia de los medios de comunicación y por las redes sociales, sin duda. Tenemos el votante actual, es un votante que está emocionalmente inundado, ¿verdad? Por toda la información predigerida en muchos casos. Está el votante que realmente va a votar en base a toda la información predigerida, no va a reflexionar, que escucha en sus redes preferidas o en sus canales preferidos, en sus radios preferidas. Vale decir que el voto va a ser más irreflexivo. Si bien sabemos que siempre hay mayor porcentaje de emocionalidad que de reflexión en estas cosas, en todos los actos de la vida. El que necesita evaluar, analizar la información que le llega de los medios es la minoría, o aquel que quiere digerir por sí mismo, ¿verdad? Claro. El que quiere profundizar. Por otro lado, en esta época no hay mucho tiempo tampoco para la reflexión. Entonces confiamos en lo que escuchamos, confiamos en las personas de los medios, ¿verdad? Y de allí se sacan las conclusiones. Doctora, ¿y qué perfil psicológico cuando estamos analizando en una época del llamado fake news, qué perfil psicológico estaríamos estudiando o viendo en el caso de aquel que repite, que escucha cualquier cosa, que no indaga, que no verifica, que no comprueba y repite una falsedad que a la larga, sin quererlo, tratan de convertir mentiras en verdades o medias verdades? Es un votante emocional, netamente emocional, que ni siquiera le interesa, como decíamos antes, profundizar en el tema. Entonces es muy fácil, y eso desde ya lo conocen las campañas políticas, manejar emocionalmente a la gente, ¿verdad? Entonces ese tipo de votantes son los que van a repetir, los que van a hacer eco de lo que escuchan, pero sin duda no lo han pasado por el tamiz de la reflexión. Ellos mismos no piensan en lo que dicen. ¿Qué pasa? Que estamos muy inundados de muchísima información verdadera y muchísima información falsa también, a todos los niveles. En la ciencia ocurre lo mismo, de modo que hoy en día, más que nunca, necesitamos hacer uso de la reflexión, de pensar. Ok, estoy escuchando algo en televisión, esta noticia. Voy de alguna manera a desmenuzarla y a ver si esto que estoy escuchando está bien, cómo lo puedo ligar con otros hechos. Es toda una tarea la reflexión y el análisis. Y es muy difícil de hacer hoy en día, con tanta angustia económica, con la pandemia particularmente, que se monta sobre ya todas estas características de una elección, ¿verdad?, presidencial. Por supuesto, y vamos a estar preparando, doctora, porque
Ya van 4 programas que hacemos en relación a los perfiles psicológicos en medio de campañas políticas y demás. Creo que es algo que no se ha hecho en la radio, que usted lo ha hecho, y creo que además pueden encontrar, que ahora ya dirá, la página, el canal de YouTube de la doctora Cristina Balinotti, que pueden encontrar en balinotti.com. Pero yo creo que esto es muy importante y yo sugiero, ya acordaremos usted y yo, pero que el próximo tema puede ser ya nuestro aspecto psicológico después de haber quedado de una manera u otra todos drenados por una campaña política que termina el próximo martes. Espero que todo vaya bien, que no haya problemas después del próximo martes, espero que no. Que seamos maduros y que seamos aceptar cualesquiera que sean los resultados, pero me parece que va a ser muy importante el aporte que usted a través de este espacio y otros canales también que usted tiene, pues haga a este punto. Quisiera, antes de despedir la doctora, nuevamente que diga cuáles son los canales y vías por las cuales los oyentes pueden entrar en contacto con usted, la doctora Cristina Balinotti. Adelante. Bueno, balinotti.com, mi website, B larga una sola L doble T, y mi canal de YouTube a través de unifamilia.com. Allí están todas las conferencias y además en mi website pueden dejar un mensaje y yo les contesto, sin duda. Doctora, muchas gracias, enriqueciéndonos con su forma de ser. Mire, usted no será política, pero tiene aquí una oyente que dice: la doctora transmite paz, tranquilidad, me encanta, la espero todos los martes. Y mire qué bueno. Mire qué bueno. Qué bueno que... Muchas gracias, doctora Cristina Balinotti, balinotti.com. Nos tenemos que ir. Gracias, doctora. Ya hablaremos para la próxima semana. Que Dios me la bendiga. Gracias. Gracias. Bueno, no.